Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, pues bueno, pasado ya el cumple de David, creo que lo han felicitado bastante en Sí, cada una sí. de las tres reacciones. Yo sé que han sido estilos muy diferentes, no para todos los gustos, desde muy brutal con los guturales a algo más swing y más soul con Teddy Swim y después pues el tercero en discordia que era The Warning, así que bueno, tres tipos de grupos muy diferentes, así lo decidió David y bueno, a mí me han gustado los tres, cada uno en su estilo y ahora entramos en un nuevo mes, entramos en febrero y bueno, tenemos una reacción de Santiago que nos pide Love Bites con la canción Spellbound, que es de Tokio 2021. Y bueno, vamos a ver, recordemos que siendo 2021, la bajista Estaba era viejo. Miho, con Asami, Midori, Miyako y Haruna. Perfecto. Bueno, me comenta aquí el buen amigo de Santiago que dice esta canción es un poco diferente y tiene un toque a los 80. Vamos a ver si tiene ese sonido ochentero que comenta él. Así que no lo voy a demorar más. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y vamos allá con Love Bites. Bien, desde luego es un sonido ochentero al máximo con ese teclado con sintetizador. Sí. Me ha hecho mucha gracia, he visto bailando y todo a Miyako. Se ve que esta canción tiene que ser especial a la hora de componerla, tal vez la idea de retomar esos o recuperar esos ochentas. La letra de la canción es bastante interesante porque habla como una especie de leyenda o de historia sobre una chica
dice sobre un pelo precioso y tal, y entonces le van pasando cosas, aventuras, calamidades, Se y le bueno, transforma el pelo en demonios, pone. sí, sí, dice ¿No un día será, no será sobre Medusa, por ejemplo? pues puede ser, O alguna efectivamente. leyenda que tengan allí en Japón sobre alguien parecido a Medusa, ¿eh? Sí, puede ser, pero bueno, toda la historia de la canción va alrededor de eso, ¿no? De todo lo que le pasa. Dice, los pecados sin perdón te acercarán al día de tu juicio, dejándote sin nada que decir hasta que se te acaba el tiempo. Bueno, es decir, es la historia de esta chica y es lo que va narrando lo que es la canción, ¿no? Y bueno, es muy interesante de que solamente veamos una guitarra, la de Midori, y todo el tiempo, porque hemos visto combinar guitarra y teclado a Miyako, pero no todo el tiempo con el teclado. Y bueno, nunca la he visto bailando. Esa es otra novedad que la he Sí, sí, visto. Sí, sí, se ve que estaba disfrutando esta canción y, y me parece súper interesante el recuperar esa, no sé si decirlo nostalgia de los 80, pero desde luego ese sonido, ese sintetizador es muy Europe del sí, sí, 87. sí, sí. Europe o Survivor o toda esta gente. Efectivamente, toda Sí, esta gente es muy de nuestra época, de cuando comenzamos a escuchar heavy. Así que bueno, vamos a ver, de pronto, espérate, en el fotograma que he congelado ahí parece que está como Miyako, que ha soltado el teclado y está como aplaudiendo. No sé lo que está haciendo. Bueno, vamos a recuperarlo. está animando ahí al personaje. Animando, ¿no? Está Miyako ahí en Y todo mi lo alto. hijo, y mi hijo la está sustituyendo ahí en cuanto a la base rítmica y La base rítmica está con adquiriendo Midori, más, sí, sí. claro, más protagonismo porque solamente hay una guitarra en ese momento. Bien, pero lo que sí, el sonido del teclado sintetizador sonaba bastante alto de volumen, es decir, que quieren darle mucho Sí. protagonismo a este instrumento en esta canción. Vamos a continuar.
¿Y ahora qué decimos de Miyako? ¿Y ahora qué decimos de Miyako? Oye, ha estado... Qué gracioso ha estado... creo que era Mao el que le ofrecía El el... teclado portátil Sí, ese. el guitar, creo que se llama guitar, ¿no? Mezcla de teclado y guitarra. El guitar. Hostia. Y ella decía que no, Que no, ¿sabes? Se le ofrecía ahí, una segunda vez, decía "Ch, que no, que no, que no, que que no no. quiero, que me da cosa, que me da vergüenza". Y le cuelga ahí el quitar Hombre, y, casi prefiero llevar eso que un piano entero ahí a y cuesta, se ¿eh? desata la locura. Es increíble. En la mano izquierda, eso que lleva sirve como para darle modulación, ¿vale? El sonido es como si fuera la palanca de la Sí. guitarra. ¿Vale? Y bueno, han hecho las guitarras dobles, pero con el guitar y Midori con la guitarra. Ha estado espectacular. Ha estado Miyako en modo desatada de virtuosismo. Qué manera de tocar, ¿vale? Se veía ella que estaba súper a gusto porque la hemos visto sonriendo, bailando, con humor. eh, en fin, de hecho, estaba todo el mundo, yo creo que Midori la miraba también y estaba con la sonrisa como diciendo, la está liando. Se lo está pasando Se lo ahí, está pasando vamos, ¿eh? pipa. Y de pronto que normalmente también está seria mi hijo, ¿vale? Y de pronto la veo así, animando a la gente. Digo, ¿qué pasa aquí? Digo, esta, Animando a la gente y con el bajo así en vertical ahí tocando. sí, digo, esta canción tiene que tener una intrahistoria que no conocemos y que tiene que ser súper divertida, seguro. Y que nos tienen que contar en comentarios, que seguro que nos la cuentan en un par de comentarios de esos que nos gustan a nosotros, Claro, kilométricos. desde luego entiendo por qué decía Santiago cuando me mandaba esta canción de que era sonido 80, claro, sonido 80 total. Entre el guitar, que eso es muy típico de esa época, y el sonido de sintetizador del teclado, brutal. Bueno, no hemos hablado ni de Asami ni de Haruna, que como siempre espectaculares, ¿vale? Porque, Hoy, en esta canción Haruna ha estado tranquilita. tranquilita. Bueno, ella comentaba de que efectivamente lo que siempre suponíamos de que ella, su técnica es de economizar energía, ¿vale? Sí, claro. Y dice que efectivamente que ella, atento, David, porque siempre que toca Haruna, a ti te parece, cuando decimos que es el pequeño gran motor, pues ella dice que ella se controla, que ella Oh, economiza fuerza, que no le joder. pega como ella le puede pegar, porque es que si no se agotaría en las 2 horas de concierto o lo que sea, ¿no? Entonces, le pega controlándose. Atención a esto. Pues escucha, yo desde aquí, si alguna vez nos lee, porque no nos va a entender si nos ve, si alguna vez me lee, la reto desde aquí a que haga una canción dándolo todo. Dándolo todo. A ver si nos pone cara de tontos, que seguro que sí, pero Se va a quedar con la batería hecha trizas, pero... Bien, bueno, que sea pues... la última del concierto. Que Sí, ya sí, sí, sí. toque las 2 horas y luego la última que se libere, ¿eh? Pues nos hemos quedado alucinados, la verdad. Bueno, Asami ha cantado espectacular. Sí, sí, El, además el, que sí, lo que es la melodía de la canción cantada de su voz también era muy de la época. Con ese estribillo pegadizo y bueno, en conjunto ha sido una canción muy divertida por muchos momentos, sí, sobre sí. todo protagonizados por Miyako, porque creo que ha sido la gran protagonista de esta canción por diferentes razones, aparte del virtuosismo, el sonido, el verla sin enfundarse una guitarra. Ha sido extraño verla bailar, verla sonreír, verla divertirse, en Sí. definitiva. Así que bueno, ha sido muy enriquecedor. Pues nada, amigos, si os gusta lo que hacemos, ya sabes, dale a like, suscríbete, campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y bueno, dos maneras de apoyarnos. El tema de hacerte miembro, aparte de suscribirte para que haya dos niveles. En nivel uno ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 12 reacciones exclusivas en el mes. ¿Vale? De todas maneras, del mes de enero liberaremos algunas, ¿vale? Para que veáis un poquito lo que habíamos puesto de forma exclusiva para que tengáis una muestra.
A lo mejor 3, 4 canciones por ahí liberamos. Y en cuanto al Patreon, como el caso de Santiago, si tú quieres enviarnos canciones para que hagamos una reacción personalizada y en muy poquitos días esté lista y publicada, pues ya sabes, bronce, plata y oro para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en el mes. Y bueno, si veis una reacción y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, Please. nos ayuda también. Muchas gracias a todos. Esperamos vuestros comentarios y contadme, por favor, la intrahistoria de esta canción, que yo creo que tiene que haber algo así Tiene que haber interesante que chicha por conocer. ahí. Correcto. Gracias y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.